Se rieron mientras tiraban el asado a la basura. Ese mismo que había pasado horas sazonando, bañándolo en ajo y limón como me enseñó mi difunta esposa, Ellen. Sin ofender, papá, dijo Charles con una sonrisa de desprecio, pero ya pedimos comida japonesa. Yo me quedé de pie, sosteniendo la bandeja vacía, con las manos temblando levemente. No era por la vejez, sino por algo más frío. Desde el salón, la risa no cesaba, ya nunca cesa. Nadie notó cuando dejé de poner la mesa hace semanas. Nadie se preocupó cuando dejé de sentarme a cenar con ellos. Me había convertido en parte del mobiliario, silencioso, inmóvil, fácil de ignorar. Regresé a la cocina con la bandeja en las manos, cada paso más pesado que el anterior. No hablé entonces, como tampoco hablo ahora. Lavé el plato con el mismo cuidado que Ellen me enseñó, agua caliente, movimientos firmes. El olor a ajo asado aún flotaba en el aire, como un recuerdo. Abrí la pequeña ventana sobre el fregadero, dejando entrar la última brisa de agosto, seca y calurosa. El jardín seguía siendo mío. Todavía no lo habían reclamado. Arriba, una puerta se cerró de golpe. Uno de los chicos, quizá Peter o Lucas, mis nietos de 17 y 15 años. Ninguno me había mirado a los ojos en meses, demasiado ocupados con sus teléfonos, con sus auriculares de cancelación de ruido, transformándose en personas completamente distintas. Me sequé las manos con el viejo trapo de cocina, ese con las marcas de quemaduras que Ellen dejó cuando olvidó apagar la estufa. Ella las llamaba cicatrices de batalla, pequeñas huellas de vivir. Ellen habría tenido palabras para esa noche, pero lleva 5 años bajo tierra, y a mí solo me queda el silencio para hablar. El pasillo estaba lleno de voces. Mientras subía las escaleras, escuché a Laura, mi nuera, burlándose otra vez de mi cocina. Algo sobre comida de la Gran Depresión. Charles, mi hijo, no dijo nada. Solo soltó una risa hueca y baja. No era exactamente risa, pero sí consentimiento. Mi habitación olía a tabaco de pipa y a polvo. La cama, como siempre, estaba hecha. Era el único lugar que aún sentía como mío. Me senté al borde y tomé la foto de Ellen, la que guardo en el marco del espejo. Su sonrisa seguía siendo consuelo, seguía siendo verdad. Tú no habrías dejado que esto pasara, susurré. Tú habrías dicho algo. Pero ella no estaba aquí, y yo estaba cansado de hablarle a las fotos. Me levanté, fui al cajón de la mesita de noche y saqué el sobregrueso, sellado, intacto desde febrero. La escritura. La que ellos nunca preguntaron, la que yo nunca ofrecí. Mañana, antes de que despierten, me iré. Creen que pueden tratarme como un fantasma. Olvidaron a quién pertenece realmente esta casa. No dormí esa noche. No era por nervios, esos se me habían acabado hace tiempo, sino por algo más profundo, una quietud que no sentía desde hacía años, la misma que llega antes de una tormenta o después de una decisión final. Me quedé junto a la ventana viendo cómo la luz del porche parpadeaba y moría. Llevaba semanas así. Charles decía que la arreglaría. Nunca lo hizo. Al amanecer me vestí despacio. Pantalón gris, camisa blanca bien planchada, chaqueta azul marino, la que a Ellen le gustaba verme puesta. Pasé el peine por mi cabello ralo, me afeité con el mismo cuidado que cuando tenía 20 años. Hoy no iba a verme invisible. La casa estaba en silencio. Ningún paso arriba, ningún ruido en la cocina. Crucé el pasillo en silencio, con mi maletín ya listo, documentos, identificaciones, el llavero que ellos no sabían que aún conservaba. Me detuve en la entrada del comedor. La mesa estaba llena de envases grasientos de comida para llevar, bolsas arrugadas y vasos medio vacíos. Mi bandeja no estaba. Quizá también la habían tirado. Casi espero que sí, para completar su falta de respeto. Dejé una nota en la nevera, corta, educada. Salí por el día. No me esperen. Esa sería la última vez que firmara algo en esa casa. El aire exterior olía a tierra y a lluvia cercana. Mis rodillas dolían al bajar los escalones, pero no me detuve. Mi viejo Buick me esperaba en la acera, abollado pero confiable. Conduje despacio, pasando por la panadería donde aún sabían mi pedido, por la escuela donde Charles se raspó la rodilla en tercero. Nada había cambiado en el barrio.
Solo las personas. La oficina del abogado estaba en un edificio de ladrillo, sobre una farmacia cerrada. Había pedido la cita 2 semanas después del funeral de Ellen, pero nunca la concreté. Entonces Charles perdió su segundo empleo y Laura quiso redecorar la sala. Y Charles dijo, solo hasta que volvamos a ponernos de pie. Y así me mudé. Hace ya 4 años. Señor Robert, me saludó el secretario, el señor Williams lo espera. Williams lucía más viejo de lo que recordaba. O quizá era yo quien al fin lo veía con claridad. Me alegra verlo de nuevo, dijo. ¿Trajo la escritura? Le entregué el sobre sin decir palabra. Desplegó los papeles, sus ojos recorrieron rápido las líneas. Sigue a su nombre, completamente. Su esposa nunca agregó a nadie más. Ellos no lo saben, respondí. Williams levantó las cejas. Asumen que la casa es de Charles ahora, porque viven allí, porque usted lo permitió. Pero suponer no es lo mismo que poseer, dije, entrelazando las manos. Él asintió despacio. ¿Y está listo para transferir, vender, retomar el control legal? Estoy listo, contesté. Quiero que prepare una notificación con efecto inmediato. Tienen 30 días para abandonar la propiedad. Quiero que venga de usted. Vaciló un instante, luego se recostó en la silla. ¿Está seguro de esto? Lo miré fijo. Se rieron mientras tiraban mi comida a la basura. Eso fue suficiente. Comenzó a escribir. Después caminé 2 calles hasta el banco. Cerré la cuenta conjunta que Charles había insistido abrir por comodidad. Abrí una nueva. Reescribí el beneficiario de mi seguro de vida. No dejé nada al azar. Al mediodía, el cielo estaba oscurecido. Afuera, de pie frente al juzgado, tenía los papeles en mano, firmados, sellados, con plena validez legal. No lo verían venir. Y quizás eso era lo más triste de todo, que durante años los dejé creer que tenían derecho. Olvidaron que aún tenía dientes y apenas empezaba a mostrarlos. La primera vez que me mudé a casa de Charles, todos sonrieron al recibirme. Lo recuerdo con claridad. Su calidez, sus palabras, la forma en que Laura me tocó el brazo y dijo: «Siempre tendrá un lugar aquí». Quise creerle. De hecho, le creí. Ellen llevaba 6 meses muerta y las paredes de mi propia casa eran demasiado silenciosas, demasiado pesadas. Así que cuando Charles dijo: «Papá, ven con nosotros. Será más fácil». Empaqué lo que pensé que necesitaría y cerré la puerta detrás de mí. Laura había preparado la habitación de invitados, sábanas limpias, una lámpara nueva, un sillón de cuero al pie de la cama. «Va a estar cómodo», prometió. Los chicos subieron mis cajas riendo, haciendo ruido, como si fuera una celebración. Charles abrió una botella de vino esa noche y nos sentamos alrededor de la mesa, riendo, contando historias de Ellen. Pensé que quizá el duelo me había devuelto a mi familia, pero la comodidad tiene la costumbre de agriarse. La habitación de invitados nunca fue del todo mía. La lámpara nueva desapareció después de una semana. «La necesito en la sala, solo por un tiempo», dijo Laura. Poco después se fue también el sillón. «Los chicos necesitan donde sentarse cuando vienen sus amigos», explicó. Poco a poco, mi espacio se fue encogiendo. Primero, empezaron a mover mis cosas sin preguntar. Luego, Laura golpeaba la puerta una sola vez antes de entrar. A veces ni siquiera eso. «Somos familia», decía, como si eso justificara la invasión. Recuerdo la primera vez que hurgó en mi cómoda. Volví de un paseo y la encontré reorganizando mi ropa. «Estas camisas viejas ya deberían irse», dijo, levantando la franela que Ellen me regaló en nuestra última Navidad juntos. «Están ocupando espacio». «Fue un regalo de Ellen», respondí en voz baja. Ella se encogió de hombros. «No puedes aferrarte a todo para siempre, Robert». Pero yo sí podía. Y lo hice. Tomé la camisa de sus manos y la colgué de nuevo en el armario. Laura puso los ojos en blanco y se marchó. Una semana después la encontré en la pila de donaciones junto al garaje. La rescaté sin decir palabra. ¿Qué iba a decir? Las comidas también cambiaron. Al principio cocinaba seguido,
como Ellen me había enseñado. Asados que llenaban la casa con olor a tomillo y laurel. Pan recién hecho, que comenzaba a preparar a las 5 de la mañana. Tartas con rejillas de masa que me llevaban horas perfeccionar. Todos alababan mi comida entonces. La cocina de papá es la mejor, decía Charles, sirviéndose un segundo plato. Pero la sonrisa de Laura se tensaba. Aunque es muy pesada, añadía. No es buena para la cintura. Pronto los comentarios fueron más frecuentes. ¿De verdad necesitamos tanta mantequilla? A los chicos les gustan las comidas más ligeras. Tal vez algo más simple la próxima vez. Hasta que un día Laura anunció que ella se encargaría de las cenas de ahora en adelante. Ya has hecho suficiente, Robert. Es hora de que la generación joven tome el relevo. La cocina de la generación joven venía en cajas y frascos. Pasta con salsa de botella. Lasaña congelada. Comida china para llevar 3 veces por semana. La cocina que antes olía a romero y ajo ahora olía a grasa y sabor artificial. Pedí al menos cocinar las cenas de los domingos. Es tradición, dije. Las tradiciones cambian, respondió Laura. Además, los domingos son nuestro tiempo en familia. Nuestro tiempo en familia. Como si yo no lo fuera. Los chicos dejaron de sentarse conmigo después de cenar. Se encerraban arriba con sus platos, sus risas resonando por el pasillo. Una vez los seguí, pensando que quizá me querían cerca. La puerta de Peter estaba entreabierta. Los vi dentro, Lucas mostrando algo en su teléfono. Ambos reían. Hola, chicos, dije, empujando la puerta. ¿Les importa si me uno? Levantaron la vista. La risa se apagó al instante. Estamos ocupados, abuelo, respondió Peter. Sí, añadió Lucas, sin siquiera mirarme. Es algo privado. Algo privado. De su abuelo, el mismo que les enseñó trucos de cartas, que les construyó una casa en el árbol, que no se perdió ni un cumpleaños, hasta que me volví invisible. Asentí, cerré la puerta y no lo intenté de nuevo. Mi vida pasó a ser los rincones silenciosos. Mañanas junto a la ventana, con un café que se enfriaba mientras veía a los vecinos vivir su vida. Los Johnson, al otro lado de la calle, recibían a sus nietos cada domingo. Se sentaban en el porche juntos, el abuelo contando historias mientras los niños escuchaban con los ojos abiertos de par en par. Yo me preguntaba qué se sentía. Ser escuchado. Ser querido. Por las tardes, doblaba ropa que no era mía, tratando de sentirme útil. Los vaqueros de diseñador de Laura, que costaban más que mis medicinas del mes. Las camisas de trabajo de Charles, que nunca colgaba él mismo. Las camisetas deportivas de los chicos, que me recordaban todos los partidos a los que ya no me invitaban. No necesitas venir, papá, me dijo Charles sobre el último partido de baloncesto de Peter. Habrá mucha gente, muchas escaleras. Mejor descansa en casa. Descansa en casa. Como si fuera un inválido. No un hombre que trabajó 40 años de pie en una fábrica. Las noches eran las peores. La casa se llenaba de sus voces, de sus risas, de sus vidas, mientras yo me sentaba arriba escuchando a través de las paredes. A veces oía mi nombre. ¿Dónde está el abuelo?, preguntó una vez un amigo de Peter. Ah, él se queda solo, respondió Peter. Es que es viejo. Viejo. Como si fuera una enfermedad. Como si borrara todo lo que había sido. Al principio, nadie fue cruel. Solo eran pequeñas cosas. Exclusiones mínimas que se acumulaban como piedras en los bolsillos, pesándome hasta hacerme caminar encorvado. Cuando mencioné visitar a mi viejo barbero, Marcus, que me había cortado el pelo por 30 años, Charles dijo: «Eso está en el centro, papá. Demasiado tráfico. Cerca hay una cadena más barata. Más barata». Como si ahorrar $10 valiera más que conservar una de las últimas conexiones con mi vida pasada. Cuando compré un reloj nuevo, nada lujoso, un Timex para reemplazar el que dejó de funcionar, Laura vio el recibo en la encimera. ¿$60 por un reloj? Sacudió la cabeza. Puedes ver la hora en el móvil, Robert. Yo no tenía smartphone. Ni lo quería.
Pero eso no importaba para ella. Cuando pregunté por ir a la feria de ciencias de Peter, donde presentaba un proyecto de electroimanes, Lucas se rió. Abuelo, tú no lo entenderías de todos modos. Es algo muy avanzado. ¿Muy avanzado? Yo, que había recableado toda nuestra casa con mis manos, que construí radios desde cero con Charles cuando era joven, que enseñé a esos mismos chicos cómo funcionaban los circuitos cuando iban a primaria. Ellos pensaban que yo no notaba nada, que la vejez embota más que la vista y el oído. Pero lo notaba todo. Cada rodar de ojos cuando hablaba. Cada suspiro al entrar en una habitación. Cada conversación que se detenía al aparecer yo. Notaba cómo organizaban salidas sin mí. «Vamos al cine», anunciaba Laura, ya saliendo por la puerta con los chicos. «No volveremos tarde. Ninguna invitación. Ni un «¿quieres venir?». Solo la suposición de que no debía, de que no podía. Notaba cómo cambiaron las fiestas. Aquella primera Navidad intenté mantener las tradiciones de Ellen, el pastel especial que ella siempre preparaba, los adornos escondidos para que los chicos los buscaran, la lectura de la noche antes de Navidad junto al fuego. «Ya no hacemos eso», dijo Laura, sin levantar la vista del teléfono. «Los chicos son demasiado mayores para esas cosas». ¿Demasiado mayores a los 15 y 17? Charles y yo habíamos mantenido esas tradiciones hasta que Ellen murió. Pero no dije nada. Aprendí a que mi voz para ellos ya era solo ruido. Una noche, mientras lavaba los platos, eso todavía me lo dejaban hacer, vi mi reflejo en la ventana oscura de la cocina. Mi rostro me devolvía la mirada, más pequeño, más desvanecido, como una foto dejada demasiado tiempo al sol. Ahí entendí que no solo me había mudado a la casa de mi hijo. Les había entregado mi vida, pedazo a pedazo. Y ellos la tomaron sin preguntar, sin gratitud. Y aún así me repetía, quieren lo mejor para mí. Solo están ocupados. Todo mejorará. Pero no mejoró. Empeoró. Grado a grado, como agua que hierve lentamente. Laura empezó a usar mi baño sin pedir permiso. «Los chicos están usando el nuestro», decía, saliendo con mi toalla envuelta en la cabeza. Charles comenzó a coger dinero de mi cartera. «Te lo devuelvo, papá», decía. Nunca lo hizo. Después de la tercera vez, escondí la cartera bajo el colchón, como un niño ocultando caramelos. Los chicos entraban en mi cuarto cuando no estaba. Encontraba cosas movidas, tocadas, desaparecidas. El viejo cortaplumas de mi padre desapareció de mi cómoda. «¿Lo has visto, Lucas?» «No, abuelo». «Seguramente lo perdiste». «Lo perdiste». Como si fuera un viejo senil incapaz de cuidar sus pertenencias. Pero lo peor fue la risa. No conmigo, sino de mí. Mi oído ya no era el mismo, pero bastaba para captar las bromas que hacían cuando creían que no escuchaba. «El perfume del abuelo podría quitar la pintura de las paredes», dijo una vez Peter, y todos rieron. «¿Lo viste intentando usar el mando del Smart TV?» rió Laura. «Como ver a un cavernícola con tecnología». Me preguntó qué significaba Netflix and Chill, añadió Lucas, y estallaron en carcajadas. Charles también rió. Mi hijo, a quien enseñé a montar en bicicleta, a lanzar una pelota, a ser un hombre. Se rió de su propio padre, como si yo fuera un personaje de comedia puesto ahí solo para divertirlos. Ocurrió un martes por la noche, aunque el día ya apenas importaba. Todos se mezclaban en una sopa gris de soledad y abandono. Estaba en el fregadero enjuagando la taza de café que había usado esa tarde, la misma de la mañana, la misma de ayer. La única que era verdaderamente mía todavía. Entonces la voz de Laura llegó desde el pasillo, aguda y clara. Hablaba con Charles, pero lo suficientemente fuerte para que yo escuchara. «Te juro que hace que toda la casa huela a cigarrillos viejos y a naftalina. Hasta los chicos lo han notado. Es vergonzoso cuando vienen sus amigos». Hubo una pausa. Luego, el suspiro de Charles. Ese suspiro que conocía tan bien. El que significaba que estaba de acuerdo, pero no quería enfrentarse. «Es viejo, Laura. ¿Qué esperas?» «Espero que al menos lo intente. Que se duche como es debido, que use un jabón decente, que ventile su cuarto. No es tan difícil».
Hablaré con él, dijo Charles, aunque ambos sabíamos que no lo haría. Ni te molestes. No cambiará. Nunca cambian a esa edad. A esa edad. Como si yo fuera otra especie. Como si 72 años de vida me hubieran convertido en algo menos que humano. Mantuve las manos bajo el agua hirviendo más de lo necesario, dejando que el calor me quemara la piel. Usé ese dolor para evitar que salieran las lágrimas. Sequé la taza con las manos temblorosas, la coloqué en el escurridor y me fui a mi cuarto sin hacer ruido. Me senté en el borde de la cama, mirando el edredón cuidadosamente doblado a los pies, el que Ellen había elegido, azul marino con pequeñas estrellas doradas, porque decía que le recordaba la noche en que bailamos por primera vez bajo el cielo estrellado de la feria del condado. Al principio, mi mente quedó en blanco. Luego se llenó de 1000 pequeñas humillaciones. Cada una era como un corte diminuto que por sí solo no significaba nada, pero juntas me habían dejado desangrándome poco a poco en esa casa. Laura arrugando la nariz cuando abría un frasco de pepinillos que había comprado con mi propio dinero. Peter agitando el aire de forma exagerada después de que usara mi loción para después de afeitar, la misma marca que llevaba usando desde hacía 40 años, la que Ellen amaba. Lucas diciéndole a un amigo por teléfono, «No vengas ahora. La casa entera huele a viejo». Y Charles nunca me defendía. Nunca decía, «Ese es mi padre de quien hablas». Nunca les recordaba que ese olor que tanto despreciaban era el olor del hombre que lo había criado, que había trabajado turnos dobles para pagarle la universidad, que sostuvo la mano de su madre mientras moría y después, la suya. Cada vez me repetía que no importaba, que ya había vivido demasiado para preocuparme por esas pequeñeces. Pero escuchar aquello esa noche, dicho tan claramente, como un hecho que todos aceptaban, confirmó lo que ya sabía pero intentaba negar. Yo no era un invitado en esa casa. Apenas era tolerado. Era una vergüenza, una obligación, un problema del que había que aguantar. Más tarde, bajé a por un vaso de agua, con la garganta seca de tanto tragar palabras que nunca diría. Laura estaba en la cocina reorganizando la despensa. Mis botes de café habían sido empujados hasta el fondo, detrás de cajas de cereales cargados de azúcar que ningún adulto debería comer y bolsas de patatas fritas que dejaban grasa en todo lo que tocaban. «Ah, Robert», dijo sin mirarme. «Moví algunas cosas. Es más eficiente así. Puse al frente lo que de verdad usamos. Lo que usamos. No lo que yo usaba. Nunca yo». Asentí. ¿Qué podía decir? ¿Que yo había vivido en esa casa más tiempo del que ella llevaba casada con mi hijo? ¿Que me había ganado el derecho de tener mi café a mano, sin tener que subirme a un banco? ¿Que la eficiencia no significaba nada si borraba mi vida? Llené mi vaso de agua, notando cómo me vigilaba de reojo, como asegurándose de que no arruinara su sistema. Cuando me giré para salir, habló otra vez. «Ah, Robert, sobre tu baño». Me detuve, pero no me di vuelta. «Quizá deberías usar más el ventilador. Y esas toallas viejas tuyas ya pasaron su época. Te puse unas nuevas, las grises. Puedes tirar las viejas. Mis toallas. Regalos de boda de 1968. Un poco gastadas, sí, pero limpias, siempre limpias, y aún olían levemente al jabón de lavanda que Ellen usaba. Pero Laura las quería fuera, porque no combinaban con su esquema de colores. «Lo pensaré», dije, y me fui antes de que pudiera responder. Esa noche, acostado sin poder dormir, pensé en lo que mi vida se había convertido. Yo era un fantasma habitando mi propia existencia, presente pero sin participar, visible pero no visto. Me habían quitado mi hogar, mis rutinas, mi dignidad, y ahora querían decidir a qué olía, qué toallas podía usar, dónde colocar mi café. Abrí el cajón de la mesita y saqué el sobre con la escritura. El papel era grueso, oficial, innegable. Mi nombre estaba allí. Solo el mío. Podían empujarme a los márgenes, hacerme pequeño, burlarse, ignorarme, pero no podían cambiar esa verdad fundamental. La casa era mía. Mientras lo sostenía, recordé algo que Ellen solía decirme. «Robert, eres demasiado paciente. A veces, la paciencia parece permiso». Yo había sido paciente durante 4 años. Y ellos lo tomaron como permiso para borrarme. El supermercado siempre había sido mi territorio.
Uno de los últimos lugares donde aún me sentía yo mismo. Conocía sus pasillos como a viejos amigos, donde guardaban los mejores tomates, como el carnicero te reservaba el mejor corte si se lo pedías con amabilidad, donde el café era más barato si comprabas la marca blanca pero lo molías al instante. Hacer la compra era mi manera de contribuir, de seguir siendo útil. Durante años, incluso antes de que Ellen muriera, yo me encargaba de eso. Ella hacía la lista con su letra cuidadosa, y yo la cumplía como una misión. No traía solo comida, traía la prueba de que aún podía proveer, de que aún podía cuidar a mi familia. Así que, cuando Laura me entregó una lista ese sábado por la mañana, no discutí. Me puse el abrigo de lana que Ellen me había comprado, y que Laura decía que me hacía parecer un vagabundo, y caminé las 6 calles hasta la tienda. Los chicos tenían el coche, siempre lo tenían, y Charles estaba demasiado ocupado para llevarme. «Cómpralo exactamente como está en la lista», dijo Laura, sin apartar la vista del móvil. «No improvises». ¿Improvisar? Como si elegir un melón maduro fuera música de jazz. La lista era tan específica que resultaba insultante. Pan integral, marca Nature Sound solamente. Leche al 2%, orgánica, tamaño pequeño. Manzanas Honeycrisp, sin golpes. Exactamente 6. Llené el carrito despacio, con la espalda doliéndome ya en el pasillo 3 y las rodillas protestando en el 5. Pero conseguí todo tal como estaba escrito, aunque las Honeycrisp costaban demasiado y la leche orgánica era un timo para gente con más dinero que sentido. En la caja pagué en efectivo. No confiaba en esas máquinas de tarjetas. La cajera adolescente suspiró con impaciencia mientras yo contaba los billetes. El hombre detrás murmuró algo sobre viejos que retrasan la fila. Fingí no escucharlo, pero me temblaron las manos al levantar las bolsas. El camino de regreso se hizo eterno. Las bolsas pesaban y tuve que detenerme 2 veces a descansar en un banco de autobús, mirando cómo la gente pasaba en sus coches, viviendo sus vidas rápidas mientras yo apenas lograba recorrer 6 calles con 2 bolsas. Cuando por fin llegué, todos estaban en la cocina. Laura apoyada contra la encimera, mirando su teléfono. Peter y Lucas en la mesa, comiendo directamente de una bolsa de patatas fritas que yo acababa de comprar, dejando migas por todas partes. Charles leyendo en su tableta, ajeno a todo. Apenas levantaron la vista cuando entré. Finalmente, Laura habló. «Ya pensaba que te habías perdido». Dejé las bolsas sobre la encimera, los brazos temblándome por el esfuerzo. Nadie se movió para ayudarme a guardar. «¿Cogiste el pan correcto?», preguntó Laura, sacando la bolsa. La examinó como si fuera una prueba de un crimen. «Este es el equivocado, Robert. Te dije Nature Sound». «Este es Brownberry», contesté. No quedaba Nature Sound. «Es lo mismo, integral, mismo precio». Ella negó con la cabeza, con esa sonrisa decepcionada. «No es lo mismo. A los chicos no les gusta esta marca. La textura es distinta». Peter agarró el pan, puso cara de asco. «Sí, abuelo. Este es como cartón». «Nadie quiere pan de cartón», añadió Lucas, riéndose. Charles levantó la vista de su tableta. «Papá, tienes que prestar atención. Laura hace estas listas por algo. Presta atención». Como si yo fuera un niño que se salió de las líneas al colorear. Miré el pan. Pan perfectamente bueno que en mi época habría costado 30 centavos, y que ahora valía $4 y aún así no era suficiente. Las palabras se me amontonaron en la garganta como coches en un atasco, pero me las tragué, quemándome en el pecho. «Conseguiré el correcto la próxima vez», dije en voz baja. «No te preocupes», respondió Laura, arrojando el pan a un lado como si fuera basura. «Haré que Charles traiga el adecuado luego. De ahora en adelante, quizá deberíamos encargarnos nosotros de la compra». Y así, me arrebataron lo último que podía aportar. Esa noche intenté una vez más conectar con ellos. Preparé sopa desde cero. De pollo con fideos, como Ellen me enseñó, caldo real hecho con huesos que había guardado, zanahorias cortadas con cuidado, fideos amasados a mano esa misma tarde, mientras ellos estaban fuera haciendo lo que fuera que hacían sin mí. El olor llenaba la casa, cálido, acogedor. Por un momento, volvió a sentirse como un hogar.
Cuando llegaron a cenar, serví la sopa en los platos, las manos firmes por primera vez en semanas. Peter dio un sorbo y apartó el cuenco. Demasiado salada. Lucas ni siquiera la probó. No me gusta la sopa. Laura sonrió, esa sonrisa tensa. Es muy tradicional, Robert. Pero pedimos pizza. Los chicos necesitan más que sopa para cenar. Charles no dijo nada. Solo sacó su móvil y comenzó a deslizar la pantalla. Yo me quedé allí, con mi cuenco de sopa, no salada, perfecta en realidad, mirándolos comer pizza de cajas, riendo por algo en el teléfono de Lucas. Con sus espaldas hacia mí, como si yo fuera un mueble más. Fue entonces cuando lo decidí. No en un arrebato de ira, sino en un instante de claridad absoluta. Ellos querían que me fuera. Tendrían su deseo, pero no de la manera en que lo esperaban. A la mañana siguiente me puse mi mejor traje, el gris oscuro que llevé al funeral de Ellen. Ahora me quedaba un poco suelto en mi cuerpo encogido, pero aún era digno. Me peiné con cuidado, me afeité con precisión y me miré en el espejo. No parecía un mueble. Parecía un hombre con asuntos importantes que atender. El camino hasta la oficina del abogado fue diferente esta vez. Cada paso se sentía como recuperar algo que me habían arrebatado. William se sorprendió al verme tan temprano, pero reconoció en mi rostro algo que lo llevó a despejar su agenda. «Señor Robert», dijo, señalándome una silla. «¿En qué puedo ayudarle?» Puse la escritura sobre su escritorio. «Quiero que se vayan». Él observó el documento, luego me miró. «Es su casa. Tiene todo el derecho». «Conozco mis derechos», respondí. «Quiero ejercerlos». Notificación de 30 días, legal y formal. Williams asintió lentamente. «Lo redactaré de inmediato». Mientras tecleaba, pensé en los últimos 4 años. Cómo los había dejado arrancarme en pedazos, hasta que apenas quedaba una sombra. Cómo lo acepté porque la alternativa, estar verdaderamente solo, parecía peor. Pero había estado solo todo ese tiempo. Solo en una casa llena de gente que me veía como una molestia, un olor, un problema a gestionar. «Aquí tiene», dijo Williams, deslizando los papeles hacia mí. «Una vez que firme y se entreguen, no habrá vuelta atrás». «Ya no hay vuelta atrás», dije, y firmé mi nombre con una mano firme, sin temblor. De allí fui al banco. La joven en el mostrador sonreía, hasta que escuchó lo que pedía. «Necesito eliminar a mi hijo de todas mis cuentas», dije. La sonrisa se le borró. «Es un paso importante, señor Robert». «¿Está seguro?» «Tengo 72 años», le respondí. «He estado seguro de muy pocas cosas en mi vida. Esta es una de ellas». Tecleó rápido, eficaz. En minutos, Charles ya no tenía acceso a mi dinero. La cuenta conjunta que me había convencido de abrir para emergencias que parecían ocurrir cada semana y siempre requerían efectivo, quedó cerrada. Mi pensión ya no se ingresaría automáticamente donde él podía tocarla. «¿Algo más?», preguntó. «Sí», contesté. Abrí una caja de seguridad. Dentro guardé la escritura junto a mi testamento, actualizado allí mismo en la sala de juntas del banco para eliminar a Charles como albacea. Cerré la caja con llave. La llave fue a mi llavero, junto a la de la casa que ellos no sabían que aún conservaba para todas las cerraduras. De camino a casa, me sentí más ligero que en años. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y por primera vez en mucho tiempo, lo noté. La señora Patterson estaba regando sus rosas al lado. Me saludó con la mano. «Hermoso día, Robert», dijo. «Mejora a cada minuto», respondí. Y lo decía en serio. Al regresar, estaban todos en la sala, la televisión encendida con un programa que no reconocí. Me quedé en la puerta un momento, invisible como siempre, mirándolos. Charles, mi hijo, que no me abrazaba desde el funeral de Ellen. Laura, que me trataba como a un huésped indeseado en un hotel. Peter y Lucas, que ya habían olvidado que una vez les enseñé a atarse los zapatos, a montar en bicicleta, a lanzar una pelota. No notaron que estaba allí. Nunca lo hacían. Subí a mi cuarto y saqué un bloc amarillo. En la parte superior escribí, «Cosas que hacer cuando se vayan».
Pintar la cocina de amarillo, como quería Ellen. Sacar mi sillón del garaje y devolverlo al salón. Hacer un asado y comerlo en el comedor. Poner mi música tan alto como quiera. Caminar por la casa sin que me digan que huelo. Vivir. La lista creció durante la tarde. Cosas pequeñas, sobre todo. Libertad medida en tazas de café y en muebles colocados donde yo quisiera, en olores de cocina y en el derecho de existir sin pedir disculpas. Esa noche, otra noche de pizza, siempre pizza ahora, me senté con ellos por última vez como su invitado indeseado. Hablaron a mi alrededor, por encima de mí, a través de mí. Planes para el fin de semana que no me incluían. Bromas que no entendía y que no habrían sido graciosas aunque las entendiera. Laura volvió a quejarse del olor a naftalina, justo delante de mí, como si estuviera sordo además de irrelevante. Quizá deberíamos comprar de esos ambientadores eléctricos para el pasillo, le dijo a Charles. Buena idea, respondió él, sin mirarme. Sonreí. De verdad sonreí. Porque yo sabía algo que ellos no. En 30 días, el único olor en esa casa sería el del café, las rosas y el tenue perfume de la memoria de Ellen. En 30 días, la casa sería mía otra vez. Pero no merecían 30 días de aviso. Merecían sentir lo que yo había sentido, un desplazamiento repentino y brutal. La certeza de que el suelo bajo sus pies no era tan sólido como pensaban. Así que esperé 3 días más. 3 días más de ser ignorado, despreciado, ridiculizado. 3 días más de los suspiros de Laura, del silencio de Charles, de la crueldad casual de los chicos. 3 días más para estar absolutamente seguro de que lo que estaba a punto de hacer no era solo justo, sino necesario. La tercera noche volvió a pasar. Había preparado un asado, un hermoso trozo de carne para el que ahorré durante semanas. Lo había sazonado con romero del jardín que Ellen había plantado, con ajo y limón, justo como ella me enseñó. Lo puse al fuego al mediodía, bañándolo cada hora, llenando la casa con lo que hogar solía significar. Cuando llegó la hora de cenar, puse la mesa con la vajilla buena, la de nuestra boda, que Laura había guardado en cajas, pero yo había rescatado. Usé la cubertería de plata, pulida esa tarde hasta que brillaba. Incluso encendí velas. ¿Y todo esto?, preguntó Charles al entrar, con la voz apagada. Cena de domingo, dije. Como solíamos tener. Laura apareció, echó un vistazo y se rió, sin amabilidad. Robert, pedimos comida china. Te lo dije esta mañana. No me había dicho nada. No me había hablado en 2 días, salvo para quejarse del ventilador del baño. A los chicos no les gusta el asado, añadió. Yo no lo sabía. Sabía que nunca les habían dado la oportunidad de probarlo. Peter entró, miró la mesa, el asado, la presentación cuidada. Huele a muerto, dijo. Lucas soltó una carcajada. Comida de zombis. El abuelo intenta resucitar a los muertos. Todos reían ahora. Incluso Charles, con una leve sonrisa en los labios. Los vi tirar el asado entero a la basura. La carne, las patatas, las zanahorias, todo. Laura ni siquiera lo guardó de sobra. Lo barrió entero al cubo como si no valiera nada. Horas de trabajo, semanas de dinero ahorrado, lo último que me quedaba de dignidad, todo en la basura, junto a los pozos de café y las cáscaras de plátano. Pide rollitos extra, gritó Charles mientras se reunían alrededor de la comida china. Y asegúrate de pedir la sopa. Ninguno me miró. Yo permanecí de pie, con la bandeja vacía en las manos, la misma que Ellen y yo habíamos recibido como regalo de bodas, observando a mi familia comer comida para llevar y reírse de algo en la televisión. Lavé la bandeja con cuidado, la sequé y la guardé. Luego subí a mi habitación, saqué la notificación de desalojo que Williams había preparado y la firmé con mano firme. Mañana, me dije. Mañana sabrán lo que se siente ser indeseado en lo que creen que es su hogar. Pero no lo hice al día siguiente. No. Esperé hasta el viernes. Quería que estuvieran relajados, cómodos, seguros en su suposición de que yo era inofensivo, sin voz, un fantasma en mi propia casa. El viernes llegó gris y lluvioso, de esos días que hacen doler los huesos. Me vestí con cuidado, el traje otra vez, recién planchado.
Quería lucir lo que realmente era, el dueño de la propiedad, un hombre de peso, alguien con quien había que contar. Todos estaban en casa cuando bajé. Los viernes Laura trabajaba desde casa. Los chicos tenían medio día de clases. Charles se había tomado el día libre, algo sobre cuidar su salud mental, aunque su salud mental parecía consistir en ver repeticiones deportivas en el teléfono. Entré en la sala, donde todos estaban reunidos. Laura con su portátil, los chicos con los videojuegos, Charles tirado en mi viejo sillón, el que habían sacado de mi cuarto meses atrás. Coloqué la carpeta sobre la mesa de centro, entre latas vacías de refresco y envoltorios de caramelos. —¿Qué es eso? —preguntó Charles, sin apartar la vista de su móvil. —Léelo —dije. El tono de mi voz debió de ser distinto, porque todos me miraron. De verdad me miraron, por primera vez en meses. Charles tomó la carpeta, la abrió, y vi cómo el color se le iba del rostro. —Papá, su voz se quebró. —¿Qué es esto? Laura se la arrebató, sus ojos recorriendo las líneas rápidamente. —¿Una notificación de desalojo? ¿Estás loco? —No —respondí con calma. Estoy más cuerdo que en años. Los chicos pausaron el juego, mirándome como si me hubiera salido una segunda cabeza. —No puedes echarnos —dijo Peter. —Esta es nuestra casa. —No —lo corregí. —Es mi casa. Mi nombre está en la escritura, solo el mío. Sus padres son inquilinos a voluntad, lo que significa que viven aquí porque yo lo permito. Y mi permiso se acabó. Laura se levantó, su portátil cayendo al suelo. —Esto es ridículo. Somos familia. —Familia —repetí, saboreando la palabra como algo amargo. La familia no tira tu comida a la basura mientras te mira. La familia no te ridiculiza, no te ignora, no te trata como a un mueble que huele mal. —Papá, por favor —dijo Charles, poniéndose de pie también. —Hablemos de esto. Tuvimos 4 años para hablar —respondí. Y tú elegiste el silencio, o peor, la risa. Escuché todo. Cada broma sobre cómo huelo, sobre lo obsoleto que soy, sobre lo vergonzoso que resulto. Pues ahora ustedes tienen 30 días para encontrar otro lugar donde avergonzarse. Lucas rió, pero era una risa nerviosa, insegura. —¿Estás bromeando? Tienes que estar bromeando. ¿Tengo cara de estar bromeando? Le pregunté directamente. Él me miró de verdad. Y la risa murió. —¿A dónde se supone que vayamos? La voz de Laura ahora era aguda, desesperada. —Ese no es mi problema —contesté. Deberían haberlo pensado antes de hacerme sentir indeseado en mi propia casa. —¿Tu casa? La voz de Charles se endureció. Nos la diste. Te mudaste con nosotros porque no podías soportar estar solo. Nunca les di nada, dije. Me mudé porque me lo pediste. Porque dijiste que necesitabas ayuda tras perder tu empleo. Porque pensé que familia significaba algo. Pero nunca transferí la escritura. Nunca puse tu nombre. Revisa los registros si no me crees. Charles sacó su teléfono, sus dedos volaban por la pantalla. Su rostro pasó de pálido a gris. Sigue a tu nombre, dijo en voz baja. Siempre lo ha estado, confirmé. Pero hemos estado pagando la hipoteca, balbuceó Laura. No, dije. La casa está pagada hace 15 años. Lo que pagaban era alquiler, aunque lo llamaban ayudar con los gastos. Y, para colmo, por debajo del precio de mercado. El silencio que siguió fue hermoso. Por fin, no tenían nada que decir. Me giré para irme, pero me detuve. Ah, y Charles, te he quitado de mi cuenta bancaria. Así que ese fondo de emergencia del que echabas mano, se secó. Papá, me llamó, pero yo ya subí a las escaleras. Detrás de mí, escuché la voz de Laura, aguda y acusadora. Esto es tu culpa. Te dije que debimos haberlo puesto por escrito. Cállate, Laura, le espetó Charles. No me digas que me calle. Tu padre nos está echando. No es mi padre, dijo Peter en voz baja. Solo es un viejo que vive arriba. Me detuve en el rellano, con la mano aferrada a la barandilla. Solo un viejo. Eso era para ellos.
Solo eso. Seguí hasta mi cuarto y cerré la puerta. Afuera la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas. Dentro, saqué el álbum de fotos que Ellen había cuidado con tanto esmero. Fotos de Charles de bebé, de su primer día de escuela, de su graduación. Fotos de nosotros como familia, cuando esa palabra significaba algo. Me detuve en una foto de la boda de Charles. Yo estaba a su lado, con la mano sobre su hombro, ambos sonriendo. Laura radiante de blanco. Todos parecíamos tan felices, tan llenos de promesas. ¿Cuándo se torció todo? ¿Cuándo me convertí en el enemigo, en la carga, en la vergüenza? Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Papá, era Charles. ¿Puedo entrar? Es tu casa, aparentemente, dije. Por otros 30 días. De todas formas entró. Parecía mayor de sus 42 años. Se sentó en el borde de mi cama, la primera vez que entraba en mi habitación en meses. Papá, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Los chicos van a la escuela aquí. Laura trabaja aquí. No podemos simplemente desarraigarnos. Yo me desarraigué por ti, le recordé. Dejé mi hogar, mi vida, mis recuerdos. Eso fue diferente. Tú querías venir. Quería a mi familia, lo corregí. Lo que recibí fue un cuarto frío y un trato aún más frío. No quisimos, empezó, y se detuvo. No se suponía que fuera así. Pero lo fue, dije. Y lo ha sido durante 4 años. 4 años de hacerme sentir como si no importara. Como si fuera un objeto viejo guardado en el desván. 4 años de verte permitir que tu esposa y tus hijos me traten como si no fuera humano. Ellos no lo hacen con mala intención, papá. Tiraron mi cena a la basura mientras yo miraba. Y tú reíste. No tuvo respuesta. Creo que deberías irte, dije en voz baja. Se levantó, caminó hacia la puerta, luego se volvió. ¿Y mamá? ¿Qué pensaría de esto? Fue un golpe bajo mencionar a Ellen. Tu madre, respondí con cuidado, se avergonzaría de cómo me has tratado. Pero más aún, se avergonzaría de mí, por haberlo permitido tanto tiempo. Se fue entonces, cerrando la puerta tras de sí. Los siguientes 30 días fueron una sinfonía de portazos y discusiones en voz baja. Me volví realmente invisible, pero esta vez era distinto. Invisible por elección. Un fantasma que los rondaba, recordándoles con mi sola presencia que su tiempo se acababa. Laura probó primero con la ira. Me acorralaba en la cocina, susurrando amenazas de demandas, de abuso a ancianos, de cómo me arrepentiría. Dímelo en los tribunales, respondí con calma. Gasta un dinero que no tienes en abogados que te dirán lo mismo que ya me dijo el mío. Es mi casa y tengo todo el derecho. Luego intentó con lágrimas. Grandes sollozos en la mesa, lamentando como yo estaba destruyendo la vida de sus hijos. Tus hijos, observé, no me han dicho una palabra amable en 2 años. Los chicos pasaron por sus propias etapas. Peter intentó intimidarme, poniéndose demasiado cerca, usando su altura, su voz baja y amenazante. Estás cometiendo un error, viejo. El único error que cometí, contesté sin apartarme, fue pensar que valías la pena. Lucas probó con la manipulación. De repente se interesaba en mis historias, me traía café por las mañanas. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a pescar, abuelo? Lo recuerdo, dije. También recuerdo cuando le dijiste a tu amigo que olía a muerto. El café dejó de llegar después de eso. Charles fue el peor porque no hizo nada. Iba al trabajo, volvía y me evitaba por completo. Ni intentos de conversación, ni súplicas, solo silencio. El mismo silencio que me había dado durante 4 años. Pero ahora se sentía diferente. Ahora se sentía como lo que siempre había sido, abandono. Comenzaron a empacar en la 3.ª semana. Cajas aparecían en el pasillo, sus pertenencias migrando lentamente de todos los rincones de mi casa a montones junto a la puerta. Era fascinante ver cuánto habían acumulado, cuánto espacio habían ocupado. El equipo de ejercicio de Laura que había tomado medio garaje. Las consolas de los chicos que habían dominado el salón. La oficina de Charles se había expandido desde la habitación de invitados hasta el pasillo, el comedor,
cualquier lugar donde le diera la gana trabajar. Pero a medida que empacaban, la casa empezó a respirar de nuevo. Los espacios se abrían. Entraba la luz. El olor a comida rápida y a indiferencia comenzó a desvanecerse, reemplazado todavía por nada, pero con la promesa de algo mejor. Incluso antes de que se marcharan, empecé a hacer pequeños cambios. Puse mi cafetera al frente de la encimera. Volví a colocar mi sillón de lectura en el salón. Colgué una foto de Ellen en el pasillo, la misma que Laura había dicho que era deprimente. «No puedes hacer eso todavía», chilló Laura al verla. «Tú aún duermes aquí», la corregí. «Pero esta dejó de ser tu casa el día que tiraste mi comida a la basura». Se marchó furiosa, y la escuché llamar a alguien por teléfono, un abogado, una amiga, su madre. No me importó. Que despotricara con quien quisiera. En 10 días, su voz sería problema de otro. A 5 días del desalojo, Charles hizo un último intento. Vino a mi cuarto tarde por la noche, cuando Laura ya dormía. Lucía derrotado, envejecido. «Papá», dijo en voz baja. «Lo siento». Esperé. «Lo siento por cómo te tratamos. Tienes razón. Fuimos crueles, desconsiderados. Te dimos por sentado». «Sí», respondí. «Lo hicieron. ¿Pero tiene que terminar así? ¿No podemos empezar de nuevo?» «¿Empezar de nuevo dónde, Charles? ¿En el apartamento que están alquilando? Ese con 2 habitaciones para 4 personas. El mismo que apenas pueden pagar porque han vivido aquí casi gratis 4 años. Se estremeció. «¿Sabes lo del apartamento? La señora Patterson me dijo que te vio mirando el edificio que administra su sobrino. No es permanente. Solo hasta que encontremos algo mejor. No es mi preocupación lo que encuentres», le dije. «Tu situación ya no es mi problema. Soy tu hijo», dijo, y por primera vez en años escuché verdadera emoción en su voz. «Sí, lo eres», asentí. «Y eso es lo que lo hace mucho peor. La crueldad de un extraño podría entenderla. Pero tú sabías mejor. Tu madre y yo te criamos mejor. La gente comete errores, papá. Esto no fue un error, Charles. Fue una elección. Todos los días, durante 4 años, elegiste dejar que tu familia me tratara como si no fuera nada. Y ahora eliges enfrentar las consecuencias». Se fue sin decir nada más. El último día llegó luminoso y claro. Una de esas mañanas perfectas de septiembre que te hacen sentir agradecido por estar vivo. Me levanté temprano, preparé café y me senté en la cocina a ver salir el sol. La casa estaba en silencio, pero un silencio diferente. No el opresivo de ser ignorado, sino el pacífico de la soledad elegida, no impuesta. Se marcharon al mediodía. Charles cargó la última caja. Laura llevó a los chicos al coche. Ninguno miró atrás. No hubo despedidas ni palabras finales. Solo portazos y el sonido del motor arrancando. Me quedé en la ventana viéndolos irse. La señora Patterson estaba en su jardín fingiendo no mirar, pero la vi echarme un vistazo. Le saludé con la mano y ella me respondió con una sonrisa triste. «¿Está bien, Robert?», preguntó. «Estoy perfecto», contesté. Y lo decía de verdad. El resto del día lo pasé recuperando mi casa. Moví los muebles a donde Ellen y yo los habíamos puesto hacía 40 años. Abrí todas las ventanas, dejando que el aire de septiembre barriera hasta el último rastro de su presencia. Preparé la cena, una simple tortilla, nada lujoso, y la comí en el comedor con una copa de vino. Esa noche me senté en mi sillón en el salón, el que habían relegado al garaje, y leí un libro. Sin televisión atronando, sin videojuegos pitando, sin Laura gritando por teléfono. Solo yo, un libro y el tic-tac del reloj de pie que los padres de Ellen nos regalaron el día de nuestra boda. A las 10 subí a mi habitación, no arrastrando los pies, no pidiendo disculpas por existir, sino caminando como un hombre en su propio hogar. Miré la foto de Ellen en la mesita de noche. «Lo hice», le susurré. Al fin me defendí. Casi pude escuchar su voz. «Ya era hora, Robert». Pasó un mes. La casa encontró nuevos ritmos. Café al amanecer,
leer el periódico en el jardín, cocinar comidas que llenaban el aire con olor a comida real. La señora Patterson empezó a visitarme los martes para tomar té. El cartero, Jorge, incluso comenzó a conversar en lugar de dejar el correo y marcharse. Ya no era invisible. Volvía a ser Robert. Charles llamó una vez, unas 6 semanas después de irse. Su voz era insegura. «Papá, soy yo». «Hola, Charles». Me preguntaba si podríamos ir en acción de gracias. «Los chicos te extrañan». Los mismos chicos que no se habían molestado en llamar, escribir o mandar un mensaje. «No», dije simplemente. «Pero estás solo». «No estoy solo, Charles. Estoy conmigo mismo. Hay una diferencia. Solo estaba cuando vivía con ustedes». Guardó silencio. «¿Algún día nos perdonarás?» «Ya lo hice», dije. «El perdón es para mi paz, no para la tuya. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa abrir mi puerta para que me vuelvan a herir». «Entonces, ¿ya está? ¿Nos cortas de tu vida?» «No, Charles. Tú me cortaste de la tuya hace mucho. Yo solo lo estoy haciendo oficial». Colgué. No fue satisfactorio ni triste. Simplemente fue. Llegó Navidad. Puse un árbol pequeño, el que Ellen siempre quiso pero nunca tuvimos porque Charles insistía en uno grande. Cociné un jamón, invité a la señora Patterson y a su sobrino. Jugamos a las cartas y reímos. Por primera vez en años, la Navidad se sintió sagrada otra vez. En enero recibí una carta de Laura. Mecanografiada, nunca de su puño y letra. Decía: «Robert, quería decirte que los chicos han preguntado por ti. Ahora se dan cuenta de que te dieron por sentado. Todos lo hicimos. Estamos teniendo problemas en el apartamento. Es pequeño y caro, y los chicos comparten habitación. El trabajo de Charles no va bien. Nos cuesta llegar a fin de mes. Sé que te lastimamos, fuimos crueles, pero la familia debe perdonar a la familia. Eso siempre le enseñaste a Charles. Que la familia es lo primero. Esperamos que lo recuerdes y nos dejes volver a casa». Laura. Volver a mi casa. La misma que trataron como suya mientras me trataban a mí como un intruso. No respondí. No había nada que decir que mi silencio no dijera mejor. La primavera llegó con un estallido de rosas en el jardín. Las rosas de Ellen, que había descuidado mientras vivía como un fantasma, pero que ahora cuidaba a diario. Florecieron magníficas, llenando el aire de perfume, recordándome a ella, a tiempos mejores, a un amor que nunca me pidió encogerme para ser aceptado. Una tarde, mientras podaba, un coche se detuvo. Charles bajó solo. Se veía más viejo, encanecido, agotado de un modo que iba más allá del cuerpo. «Hola, papá». «Charles. Las rosas están preciosas. Tu madre las plantó». «Lo recuerdo». Nos quedamos allí, él en la acera, yo en mi jardín, y el espacio entre nosotros parecía kilómetros. «¿Puedo entrar?», preguntó. «No». Asintió, como si ya lo supiera. «Quería decirte algo». Esperé. «Laura y yo nos vamos a divorciar». No me sorprendió. Cuando tratas a las personas como desechables, tarde o temprano también te desechan. «Lo lamento», le dije. Y lo sentía, no por ellos, sino por lo que pudieron haber sido. Los chicos me culpan de haber perdido la casa. De que no hables con nosotros, de todo. Los chicos son lo bastante mayores para compartir esa culpa. Son solo niños, papá. Son hombres jóvenes que tomaron decisiones, igual que tú. Se quedó un momento más, luego volvió a su coche y se marchó. Yo regresé a mis rosas. Ha pasado un año desde que los desalojé. Un ciclo completo de estaciones en mi hogar recuperado. Me despierto cada mañana agradecido, no por la soledad, sino por la dignidad. Por el derecho a existir sin disculpas. Por un café que permanece donde lo dejo. Por rosas que florecen sin vergüenza. A veces pienso en ellos, me pregunto si aprendieron algo. Si Charles recuerda al padre que le enseñó a montar en bicicleta. Si los chicos recuerdan al abuelo que les construyó una casa en el árbol. Si Laura entendió alguna vez que yo era una persona, no un problema a gestionar.
Pero la mayor parte del tiempo no pienso en ellos. Pienso en Ellen, en la vida que construimos, en el hogar que hicimos. Pienso en los vecinos que ahora me saludan, en los amigos que me visitan, en la vida que he reconstruido de las cenizas de su indiferencia. La semana pasada hice un asado, el mismo que preparé aquella noche que ellos rieron y tiraron. Invité a la señora Patterson, a su sobrino Jorge y a su esposa. Comimos en el comedor con la vajilla buena y la plata real, y todos repitieron plato. La conversación fluyó como el vino, entre risas, no de alguien, sino con todos. Mientras la esposa de Jorge me ayudaba a recoger los platos, me dijo algo que se me quedó grabado. «Robert, lo veo tan feliz, tan en paz». «Lo estoy», respondí. «¿Qué cambió?» Lo pensé un momento y sonreí. Recordé que el respeto no se da. Se reclama. Y yo al fin reclamé el mío. Ella asintió, como si lo entendiera. Y quizá lo hizo. Esa noche, tras la partida de todos, me senté en mi sillón con una taza de té y el álbum de fotos de Ellen. Pasé a una imagen de ella en esta misma sala, sentada en esta misma silla, sonriendo a la cámara que le regalé en nuestro aniversario. Se veía tan joven, tan viva, tan orgullosa del hogar que habíamos construido. Lo recuperé, Ellen, le susurré a la foto. Nuestro hogar, nuestra dignidad, nuestra vida. Y en el silencio que siguió, no el silencio opresivo de ser ignorado, sino el silencio pacífico de estar completo, casi pude escuchar su voz. Lo sabía, Robert. Siempre supe que lo harías. Gracias por escuchar esta historia. Recuerda, enseñas a la gente cómo tratarte con lo que aceptas. Nunca aceptes menos que respeto. Tu dignidad no es negociable. No importa tu edad ni tus circunstancias. No eres un mueble, no eres una carga. Eres una persona que merece respeto humano básico. Y a veces lo más duro, pero lo más necesario que puedes hacer, es exigirlo. Y si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete.